Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Hoy día que celebraremos en esta modalidad un culto donde una cantidad de hermanos, un grupo de hermanos participará en las lecturas, en las oraciones, en las alabanzas. Quiero reiterar el saludo, desear que el Señor esté bendiciendo sus vidas, sus hogares, sus familias, en todo. En este tiempo de pandemia, el Señor sea fortaleciendo la vida de la iglesia, de cada hermano y de cada familia, y sobre todo asistiendo y atendiendo a las necesidades que puedan haber en cada hogar. Hoy día la predicación de la palabra del Señor está a cargo de nuestro hermano Jorge González, y deseamos que esta palabra también produzca en nosotros edificación, bendición, y la voluntad de Dios sea hecha en cada uno de nosotros. Vamos a dar comienzo a este culto y leo un trozo de la palabra del Señor para luego orar. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se alegrará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque podemos en esta mañana tener el momento, Señor, para compartir juntos en este culto, en esta modalidad, tu palabra. Momentos de oración, de intercesión, de cánticos de alabanza a ti, oh Señor. Queremos rogarte que en esta hora tu bendición sea en nosotros. Rogamos que tu presencia en cada hogar que está viendo este culto, este video, Señor, sea llenando con tu gracia la vida de cada uno de los miembros de la familia, de los que estén escuchando, viendo este culto, Señor. Tu presencia en medio de la iglesia, en tu pueblo y en todos aquellos, Señor, que te buscan conocer tu voluntad, Señor, para su vida. Rogamos que tú nos bendigas y que todo lo que a ti ofrecemos en este día, Señor, sea grato delante de tus ojos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor, omnipotente Dios, con humildad lanzamos hoy la
Los saludo en el amor del Señor. La lectura bíblica está en Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 5 al 10. Y dice así: Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Padre Celestial, ante su presencia nos encontramos tal como somos. Señor, tú nos conoces desde el vientre de nuestra madre y conoces todos nuestros pecados, errores y faltas que siempre cometemos. Te pido, Señor misericordioso, que nos perdones y nos guíes en tus caminos para ser dignos hijos tuyos. Porque como dice tu palabra, tú eres fiel y justo y perdonas todos nuestros pecados. Y nos limpias de toda maldad, porque sabemos, Señor nuestro, que somos pecadores. Porque como tú dices, Señor, si no reconocemos nuestros pecados, andamos en tinieblas y no estamos en comunión contigo. Perdónanos, Señor, y guíanos por su camino de luz. Ampáranos y no nos dejes caer en tentación. Que la preciosa sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpie de todo pecado y así poder estar siempre bajo tu amparo. Todo te lo suplico por Jesucristo nuestro amado Salvador. Amén. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor. Preciosa sangre que me purificó, preciosa sangre que me transformó, sobre ti el dolor.
sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Buenos días, mis hermanos. Para nosotros es una bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor en la lectura alternada. En el día de hoy se encuentra en Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 10. Damos inicio a la lectura de la palabra del Señor. Amén. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre, cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. Señor, bendiga su palabra y bendiga también a cada uno de ustedes, mis hermanos, los guarde, los proteja grandemente, a toda nuestra familia en Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días tengan todos ustedes, mis queridos hermanos, dándole gracias hoy a nuestro Señor por un nuevo día más de vida. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros y porque nos das nuevas oportunidades, Señor. Bendiciones maravillosas. Vamos a orar, queridos hermanos, pidiéndole al Señor para que esta palabra se quede en nuestros corazones. Amado Padre, Señor, tú que estás en los cielos, amado Padre. Señor de todos, Señor bondadoso, Señor amoroso para tu pueblo, Señor. Gracias por estas bendiciones maravillosas, Señor, y por la oportunidad que hoy me das, amado Padre, de tener esta lectura para mis hermanos. Gracias, mi amado Padre. Te pido, Señor, que esta lectura se quede en nuestros corazones debido a la importancia, Señor, que tiene, que es la oración. La oración, Señor, que para mí considero que leída en masa o pedida en masa, Señor, tú la escuchas, amado Padre. Tú siempre nos oyes, Señor. Gracias a todo en este instante, amado Padre, y te pido, Señor, que esta lectura se quede en nuestros corazones. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a dar lectura a Efesios capítulo 6, versículo 18, leída en mi Biblia que se llama Dios habla hoy. Y dice de la siguiente manera: no dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu, manténganse alerta, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo. Hoy, debido a la importancia que tiene la oración, Señor, quiero orar y les pido que nos pongamos en posición de oración con nuestros hermanos para pedir e interceder por nuestras necesidades. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos en este día. Infinitas gracias, Señor, porque tú nos tienes de tu mano. Tú nos mantienes contigo, Señor, a pesar de que nosotros a veces te fallamos, amado Padre.
Gracias por la oración, Señor, que está explícita en tu palabra, amado Padre, y que tú nos indicas que debemos hacerla, Señor. Hoy quiero pedir, amado Padre, por todas las personas de la salud, Señor, gente que trabaja incesantemente, Señor, para ayudar a tu pueblo a sanar. Te pido que los cobijes, Señor, que los protejan, amado Padre, del virus, Señor, del COVID-19, esta pandemia que está acabando con mucha gente en el mundo, Señor. Cúbranos con tu manto y con tu sangre preciosa, Señor. Te pido por mis hermanos de la iglesia, Señor, que están pasando por dificultades, Señor, de salud. Sobre todo nuestra hermana Edith, nuestra hermana Ivonne, José Miguel, hijos y nuera de nuestra hermana Isabel, que también necesita, Señor, de tu misericordia. Gracias, Señor, por la hermana Nati, que gracias a tu voluntad, Señor, recuperó su salud. Te pido por los familiares de todos nuestros hermanos, y especialmente por mi hermana Lina, Señor. Ayúdala, protégela, hazle entender que necesita su tratamiento. Te pido por todos los medios, Señor, que tú nos has dado para mantenernos unidos, Señor, como iglesia. Dándote gracias, Señor, por nuestros jóvenes que tienen esa importante actividad que es orar por todos. Te pido por los matrimonios de la iglesia, Señor, y por todos nosotros, por todos los hermanos que mantenemos alertas y orando por todos. Confiando en tu voluntad, Señor, esperando que tú nos ampares bajo tu misericordia, sabiendo que tú nos sostendrás y llenas nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque la oración es muy importante. Es una alternativa que tenemos, Señor, para que nos mantengamos unidos. Gracias, mi amado Padre. Gracias. Y todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos. Espero que esta lectura se quede en nuestros corazones, Señor. Y te doy gracias por tu misericordia y por tu amparo, amado Padre. Gracias. Hasta luego. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos, tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle.
Él sufrió los clavos del dolor, que llevó el mal del pecador. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorar. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Hermanos, después de esta alabanza, quiero viajar con ustedes y animarles a poner atención y escuchar la palabra del Señor que comparte nuestro hermano presbítero de la iglesia, nuestro hermano Jorge González. Dios bendiga a nuestro hermano y a cada uno de nosotros nos ayude a recibir la palabra del Señor, su palabra que es alimento y sustento espiritual para nuestras vidas. La palabra del Señor sea en cada uno de nosotros, produciendo sus frutos y haga su voluntad y cumpla el propósito para el cual Dios la está enviando. Dios les bendiga. Hola hermanos, tengan ustedes muy buenos días, que el Señor les bendiga. Espero que estén siendo fortalecidos en sus hogares y espero que también a través de esta responsabilidad que el Señor me da nuevamente podamos ser juntos, fortalecidos juntos, animados en su palabra y confiando en que a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra el Señor nos fortalece, nos consuela y nos anima a seguir adelante, a perseverar en el Evangelio, en este Evangelio eterno que Él nos ha dejado. Y junto con saludarle fraternalmente, quería también invitarles a que podamos viajar a través de los hechos, del libro de Hechos, este libro escrito por Lucas que Él nos dejó para que pudiéramos deleitarnos en lo que fue la historia, lo que ocurrió con la iglesia en sus inicios. Y desde luego para darle continuidad a esta
serie de sermones del libro de Hechos, pero comenzar leyendo lo que nuestro pastor nos predicaba el domingo pasado. Y él hizo la segunda mitad, podríamos decir, del capítulo 2. Así que quiero leer justamente en el capítulo 2 y los últimos versículos de este capítulo. Voy a leer del 43 al 47, dice así: Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cuando leemos este trozo de la Escritura que nos resume lo que estaba ocurriendo con la iglesia, cómo las cosas estaban marchando de manera casi perfecta, había amor entre los hermanos, compartían todas sus cosas, vendían sus propiedades y lo ponían todo a disposición de los apóstoles. Había enseñanza, oraban juntos, compartían el pan. Nos podemos imaginar una iglesia donde reinaba el amor, una iglesia sana, una iglesia donde todos participaban activamente en una u otra cosa, ¿verdad? Muchas veces nos detenemos en la última parte e incluso podríamos pensar de que ellos estaban casi en una actitud pasiva. Por tanto, dice la Escritura que el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Pero lejos de eso, hermanos, la iglesia de Dios, los apóstoles, en definitiva, que habían sido comisionados por Jesucristo, tenían clara su misión, y ciertamente era el Espíritu Santo el que los animaba y los guiaba a predicar el Evangelio. Por tanto, gracias a Dios que ellos no se quedaron en ese lugar, no se conformaron con ese ambiente, ese espíritu de amor que se vivía entre ellos, estando ahí unidos todos, casi sin moverse mayormente, sino que ellos salieron de ahí, comenzaron a expandir este evangelio a pesar de las oposiciones. Así que ellos entendían que, como Jesús les había dicho, debían predicar hasta lo último de la tierra, porque había muchas más personas que necesitaban recibir el evangelio de la salvación. Y entre esas personas, por supuesto, estábamos ustedes, estaba yo, estábamos todos los que ahora hemos creído en el Señor. Así que qué bueno que ellos siguieron la orden, la enseñanza que Cristo les había dado. Les invito a que tengamos un momento de oración para que podamos entrar en la reflexión de esta palabra. Padre amado, te damos gracias, oh Dios, porque tú, Señor, nos invitas, Señor, nos guías en tu palabra, Dios. Nos exhortas, Padre Santo, a través de tu palabra. Y por sobre todas las cosas, Señor, somos bendecidos por tu palabra, Señor. Somos, Señor, privilegiados, Señor, y debemos ser
hombres y mujeres con un corazón grato delante de ti, Señor, de que tú nos hayas traído hasta acá, Señor. Nos hayas puesto delante de esta pantalla para poder disfrutar de tu palabra, Señor. Para poder recibir de ti, Señor, aquello que es necesario para que nuestra vida siga su curso, Señor. Aquello que es necesario para que tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, Señor, obre en nuestras vidas y nos haga, Señor, enmendar nuestro camino, ser guiados, Señor, por ti, y que nuestra vida, Señor, se vaya perfeccionando día a día en la enseñanza que tú nos das, oh Dios. Ayúdanos, Señor, guíame en todo lo que diga, Señor, que todo lo que diga sea guiado por ti, Señor. Todos nuestros pensamientos y mi pensamiento, Señor, los someto a ti, Señor, a tu voluntad, a la cruz de Cristo, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Señor, dirigiéndonos en esta reflexión de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, entonces, entendiendo, hermanos, el contexto en el que se encontraba y ya habiendo sido leído por nuestros hermanos, ¿verdad? El trozo de la Escritura que está en el capítulo 3, del versículo 1 al 10, ¿verdad? Ya vamos a hablar de todo lo que se estaba viviendo en esa ciudad específicamente, donde ocurren los hechos, en Jerusalén, después de que hacía casi 2 meses que había pasado algo que fue conocido por todos. Jesús había sido crucificado, un hombre llamado Jesús había sido condenado de una manera muy rara, si se quiere, extraña, pero había sido muerto. Y luego de su muerte hubieron rumores de que había resucitado, ¿verdad? Entonces el ambiente, seguramente nos podemos imaginar, era un poco enrarecido, de dudas, de preguntas, y seguramente aún estaba el recuerdo presente ahí, como decía, casi 2 meses de aquel hombre que sin duda había maravillado a muchos con sus milagros, con sus palabras, que no eran palabras como las que el pueblo había escuchado y escuchaba cada día o cada vez que se leía la Escritura en el templo, ¿verdad? No eran las enseñanzas que daban los escribas, los sacerdotes, sino que las enseñanzas de Jesús eran especiales para todos. Él hablaba como quien tiene autoridad, ¿verdad? Dice la palabra. Él desafiaba incluso a los fariseos, a los sacerdotes, a los doctos en la ley. Los desafiaba y casi siempre nos dejaba sin respuesta. Ellos quedaban mudos ante lo que Jesús hablaba. Entonces, el pueblo ciertamente se había ilusionado, ¿verdad?, con que por fin se había levantado el Mesías esperado por todos, aquel Mesías que había sido anunciado por los profetas, ¿verdad? Y que ellos estaban esperando, y habían esperado por muchos años. Pero había quedado ese dejo de desilusión en el pueblo, algo, como decía, un clima enrarecido. Y este era el contexto entonces en que se desarrollaba y se desarrolla esta historia. Ahora ya con, ¿no es cierto?, con los apóstoles, ya después de lo que había ocurrido en
en Pentecostés, empezando a darse a conocer. Dice la palabra que ya tenían el favor del pueblo, por lo tanto se estaba haciendo conocido en todo el pueblo lo que ellos estaban haciendo. Muchos milagros, muchos prodigios, ¿verdad? Y estos hombres, ¿verdad? Que habían quedado, este remanente de discípulos, de apóstoles de Jesús, volvían de nuevo a la lucha, volvían de nuevo a la batalla, ¿verdad? Ellos que habían sido testigos directos de la resurrección, ¿verdad? Habían estado ilusionados, pero después de la resurrección ya estaban esperanzados. No así aquellos que no conocían esta verdad. Pero esta era la misión de los apóstoles: anunciar esta verdad y reafirmar la resurrección de Cristo, reafirmar de que Cristo era el verdadero Mesías y la verdad había muerto en la cruz, pero también la gran verdad es que había resucitado. Estos hombres y mujeres, ¿verdad?, que habían estado escondidos, habían estado en silencio, ahora habían salido de ese silencio, habían salido de ese escondite, ¿verdad?, para anunciar las buenas nuevas de Cristo. Decíamos entonces que Jesús había cumplido su promesa, la promesa que les había hecho a ellos, que vendría el Espíritu Santo y que serían revestidos de poder para poder ser testigos en todo lugar, en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo que había sido derramado en Pentecostés, como nos narraba, como nos enseñaba nuestro hermano Diego, ¿verdad? Había dejado atónitos y casi pasmados e impresionados a muchos. Y ese mismo día y en ese mismo instante, ¿verdad?, Pedro anuncia el Evangelio a través de su primer sermón, donde dice que muchas personas se rindieron a los pies de Cristo, casi 3.000, dice. Entonces, vámonos a lo que está ocurriendo o a lo que ocurre en la palabra, en este milagro sin duda impresionante que muchas veces pasamos desapercibido o quizás lo vemos como un milagro más, pero en realidad que este milagro tiene una gran importancia porque el lugar donde ocurre, en el contexto en el que ocurre, ¿verdad?, nos dice bastante de el por qué era necesario que este milagro se produjera en aquel lugar. La verdad es que no iba a pasar desapercibido. Recuerden que fue este hombre paralítico, ¿verdad?, postrado, no podía caminar. Se instalaba en el pórtico llamado La Hermosa, a la entrada del templo. Por lo tanto, había ahí mucha gente que diariamente iba al templo, ¿no es cierto? La tradición judía decía que ellos oraban 3 veces en el día, ¿verdad? E iban a orar al templo. Y alrededor del templo también se congregaba mucha gente. Y seguramente los apóstoles ya estaban acercándose al templo. Dice que iban frecuentemente al templo y seguramente ya estaban enseñando alrededor del templo a mucha gente que iba ahí. Porque la idea era que aquellos que aún no habían creído en Cristo creyeran
y aquellos que estaban siendo guiados, ¿no es cierto?, por los sacerdotes a una enseñanza que no era la verdadera. Así que, entonces, ¿por qué este milagro preocupó tanto a los sacerdotes? ¿Verdad? Ellos, si vemos en el contexto posterior de esto, nos vamos a dar cuenta. Yo les dejo esa tarea, que puedan leer el contexto posterior. Ya leímos algo del el contexto anterior, y también lo vimos, ¿no es cierto?, en la prédica de la semana pasada, como decía nuestro pastor. Pero les invito a leer el contexto posterior, donde ustedes van a aclarar muchas dudas con respecto a este milagro también, que es una pequeña porción, 10 versículos, un párrafo corto. Entonces decía que este milagro había provocado un gran escándalo ya dentro de los sacerdotes, de los gobernantes de Israel, del pueblo judío, y de los gobernantes del pueblo de Jerusalén en particular, ¿ya? Los que se movían en el templo. Y claro, vamos a ir al mismo Evangelio de Lucas para explicar esto. Dice así, voy a leer en Lucas capítulo 7, versículo 17 al 23. Dice, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. La fama de él, refiriéndose a Jesús. Los discípulos de Juan dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, Juan el Bautista, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Es hasta un poco sorprendente, hermanos, lo que podemos ver en esta porción de la Escritura. El mismo profeta Juan el Bautista envía a sus discípulos, a 2 hombres, a preguntarle a Jesús si realmente era él el Mesías, o tendrían que esperar a otro. Esa fue la pregunta. Parece algo que no tiene sentido. Al menos cuando lo leí, yo nunca pensé que después de lo que había pasado, ¿verdad? El mismo Juan que bautizó a Jesús, teniendo esa duda, ¿verdad? Y lo interesante de esto es que es la respuesta que le da Jesús, ¿verdad? Jesús no responde con algo categórico en términos de referirse a él mismo, sino que él le responde con un testimonio que él puede y ciertamente va a encontrar en las Escrituras, porque lo que él les dijo, lo que Jesús les dijo a los discípulos de Juan, que le cuenten lo que han visto y lo que han oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, ¿verdad? Y a los pobres se les es anunciado el Evangelio. Esas palabras están
en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 35 encontramos estas palabras, y en el capítulo 61 también. O sea, Isaías había hablado sobre esto. O sea, Jesús le está respondiendo con las Escrituras. Fíjense bien. Yo creo que con esa respuesta Juan quedó muy claro de quién era realmente Jesús, que Él sí era el Mesías esperado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que para un conocedor de las Escrituras, para un judío, para un entendido en las Escrituras, aquel que había estudiado las Escrituras, era evidente que, dando este testimonio de lo que estaba escrito por los profetas, y en este caso por el profeta Isaías, ¿verdad? No había duda de que Jesús sí era el Cristo. Las Escrituras daban testimonio, como él mismo dice. Ellas dan testimonio de él, y así era. Y Juan lo entendió muy bien. Y los sacerdotes y fariseos también lo entendían muy bien. Esta era una señal, pero clara. El problema es que ellos no querían entender. Ellos no estaban dispuestos a reconocer que un carpintero, que un hombre humilde, era finalmente el Mesías esperado por muchos años. Ellos no estaban dispuestos a reconocer que estaban equivocados. No estaban dispuestos a perder el lugar de privilegio que tenían. Tenían el favor de las autoridades romanas. Y mientras mantuvieran, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel reprimido, bajo el temor, bajo las amenazas, tendrían el favor de los romanos. Porque a los romanos también les interesaba, ¿verdad?, que ellos estuvieran en una posición de poder mantener al pueblo tranquilo, que no se sublevaran, ¿verdad? Y eso le daba gobernabilidad al Imperio Romano. Como decía, ellos no estaban dispuestos a perder este lugar de privilegio. Tampoco estaban dispuestos a que se les fuera a acusados de que habían matado a un hombre justo. Más bien dicho, habían matado al único hombre justo que había pisado y que ha pisado esta tierra. A ese hombre que, sin duda, hermanos, por causa de su justicia, muchos de ellos, ustedes, yo, todos nosotros, hemos podido recibir el perdón de pecados, solo a causa de su justicia, a causa de su cruz. Ahora, ¿qué podemos decir con respecto a este milagro y a este hombre paralítico, ¿verdad? Este hombre cojo también, como se le conocía. Y en él podemos ver reflejado también toda la influencia que estos gobernantes, que estos sacerdotes, ¿verdad? Toda la influencia negativa, ¿verdad? Toda la represión que ejercían sobre el pueblo, en especial sobre los más desvalidos, sobre los más pobres, ¿verdad? Estos gobernantes políticos y religiosos, ¿verdad?, que segregaban a aquellos que ellos consideraban que eran inferiores, porque la condición en que se encontraba este hombre, ¿verdad?, postrado, era una condición para ellos de pecado, ¿ya?
y casi como un acto de misericordia ellos le permitían, ¿verdad?, que él se pudiera instalar en un lugar del templo donde pudiera ganarse la vida, porque la única forma de ganarse la vida para una persona que tenía una deficiencia de este tipo era pedir limosnas. Entonces ellos apelaban a su generosidad, ¿verdad?, y lo ponían allí en un lugar donde él pudiera también recibir de la misericordia de los hombres que iban al templo. Y seguramente podríamos ver que los fariseos, ¿verdad?, aseguraban una cuota de ayuda en monedas a este hombre, ¿verdad?, para aparentar que ellos eran generosos y que cumplían la ley. Pero de igual manera ellos consideraban a estos hombres, ¿verdad?, como indignos a causa del pecado. Podemos ver lo siguiente en el libro de Juan, para que nos quede claro cuál era la idea que tenían sobre el pecado los judíos, influenciados justamente por el entendimiento que tenían de la ley los fariseos. Dice: una vez Jesús estaba caminando y vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Estoy leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 9. En el versículo 1 dice: una vez Jesús estaba caminando y vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus seguidores le preguntaron: Maestro, este hombre nació ciego. ¿Quién pecó, él o sus padres? Jesús le respondió: no es que hayan pecado ni él ni sus padres. Este hombre nació ciego para que en él se muestren las grandes cosas que Dios puede hacer. En esta pequeña porción de la Escritura nos deja claro, ¿no es cierto?, la visión que había un hombre que había sido ciego de nacimiento, que tenía una discapacidad, ¿verdad?, tal como el hombre de la historia que estamos viendo, ¿verdad?, que había sido paralítico o cojo de nacimiento, y un hombre que tenía 40 años, ¿verdad? Y ellos consideraban que o había pecado la persona o habían pecado sus padres, pero era una maldición nacer en estas condiciones, ¿verdad? Jesús aclara que no, que lo que este hombre, o la condición en la que se encontraba este hombre, no era no es que hayan pecado ni sus padres, ni él ni sus padres, sino que este hombre nació ciego para que en él se muestren las grandes cosas que Dios puede hacer. Por tanto, nos deja claro Jesús que aquellas personas que han nacido con alguna deficiencia y posteriormente reciben, ¿verdad?, la sanidad, no es porque alguien haya pecado o porque ellos mismos hayan pecado, sino que Dios, ¿verdad?, tenía todo preparado para que se manifestara el poder y la misericordia en ellos, tal como nos podemos ver en muchos milagros que vemos a través de la Escritura, a través de lo que hizo Jesús, y también que podemos ver ahora en estos tiempos, porque Dios, a través de Cristo, ¿no es cierto?, sigue obrando en sanidad aún en estos tiempos. Sin duda, ¿no es cierto?, este hombre esperaba, aquel paralítico de nacimiento, esperaba que aparecieran estos discípulos. Yo pienso que con todo lo que se había generado, este ambiente en que ellos estaban haciendo milagros, en que se hablaba de ellos como hombres y mujeres generosos, ¿verdad?, que tenían favor con el pueblo y el pueblo con ellos también. Este hombre seguramente estaba esperando algo de ellos, quizás
que fueran generosos en cuanto a sus limosnas, ¿verdad? Me pregunto siempre si ese hombre llevaba 40 años ahí, ¿por qué Jesús nunca lo vio cuando estuvo recorriendo el templo y lo sanó? No lo sé. Quizás el hombre había sido tan influenciado por los sacerdotes que le prohibían que él le pidiera ayuda a Jesús. Podemos ver en este mismo párrafo donde leíamos, y voy a aprovechar de leerlo, cómo ellos influían. Después que vuelvo de nuevo a Juan, a este milagro que había hecho Jesús sobre este hombre ciego, ¿verdad? Y más adelante en la escritura los fariseos querían encontrar una explicación. Y interrogan a este hombre y le dicen: ¿tú qué dices sobre él ahora que te dio la vista? O sea, ¿qué pensaba sobre Jesús? Y el hombre dijo: es un profeta. Continúa la escritura, dice: todavía los líderes judíos no creían que él había sido ciego, ni que había recibido la vista. Pero después llamaron a los padres del hombre y les preguntaron: ¿es este su hijo que ustedes dicen que nació ciego? Entonces, ¿cómo es que ahora puede ver? Sus padres le contestaron: sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora ve. Tampoco sabemos quién le dio la vista. Pregúntenle a él, ya es grande y puede hablar por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque les tenían miedo a los líderes judíos, quienes se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que creyera que Jesús era el Mesías. Entonces, sin duda, podríamos imaginarnos que mucha gente era amenazada, ¿verdad? Por creer en Cristo, ya en los tiempos de Jesús. Y eso había quedado después que Jesús murió, ¿verdad?, en la cruz, y se apagó un poco esto. Muchos, como decía, se desilusionaron de esto, pero ahora que todo estaba de nuevo reapareciendo, seguramente este hombre que a lo mejor se mantuvo al límite por causa del temor, ahora estaba esperando que apareciera. La palabra dice que cuando apareció Pedro y Juan, él los miró y fijó la vista en ellos, como esperando recibir algo. Este hombre entonces llegaba casi toda una vida, no sé, quizás en ese mismo lugar, no lo sabemos. Quizás en ese lugar había otro hombre que en los tiempos de Jesús había sido sanado, ¿verdad? Y ya no necesitó más estar ahí, y él ocupó el lugar que ese hombre ocupaba antes. No lo sabemos. Pero lo cierto es que este hombre estaba ahí y había una necesidad en él. Y seguramente estaba cansado de los menosprecios, de los engaños, ¿verdad?, que recibía de parte de los fariseos. Él veía día a día lo que ellos hacían, ¿no es cierto? Y seguramente veía esa parte que otros no veían de ellos. Entonces, lo que Pedro le dice a este hombre, ¿verdad?, que lo mire fijamente a los ojos, y cuando lo mira él dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y lo tomó del brazo, dice, y él al instante se levantó y se puso en pie. Este hombre, sin embargo, podemos inferir que él esperaba recibir algo de Pedro, quizás una limosna generosa, quizás algo más, ¿verdad? No lo sabemos, pero sin embargo,
Él recibió, y eso no nos queda ninguna duda, de que él recibió mucho más de lo que esperaba. Este hombre, sin duda, que esperaba una ayuda, a lo mejor en dinero, como decíamos, pero lo cierto es que recibió mucho más de lo que esperaba. Y en esto quiero detenerme, hermanos, porque debemos reconocer y debemos ser sinceros al decir que cuando el Señor llega a nuestra vida, ¿no es cierto?, recibimos siempre mucho más de lo que esperábamos. Muchos de nosotros esperábamos al recibir al Señor, al acercarnos a Cristo, ¿verdad? Esperábamos recibir una sanidad, quizás esperábamos salir de algún vicio, esperábamos una restauración familiar, quizás salir de alguna deuda, quizás salir en muchos, salir de un lugar de encierro, ¿verdad? A lo mejor estábamos privados de libertad, no lo sabemos. Salir de alguna depresión. Queríamos ser liberados de algo que nos estaba oprimiendo, ¿verdad? Pero todo esto, ¿no es cierto? Todas estas cosas están representadas por el oro y la plata de la cual habla Pedro, ¿verdad? Pensábamos que estas cosas, el recibir estas cosas que son perecederas como el oro y la plata, nos van a dar felicidad y estabilidad. Todo lo que esperamos, ¿verdad? Pero la verdad, hermanos, que todas estas cosas no son más que limosnas en nuestra vida, si no recibimos lo más importante. Y al igual que el pueblo de Israel, que esperaba, ¿no es cierto?, un Salvador, quizás un guerrero o un político influyente que los liberara de la opresión romana, nosotros también esperamos que nos liberen de los problemas que nos aquejan en este mundo, que son muchos. Y ahora mismo esperamos que Dios nos libere de este virus, ¿verdad?, que nos está oprimiendo, que nos mantiene encerrados, que nos mantiene con temor. Siempre esperamos que Dios nos libere de las cosas que no nos dejan vivir tranquilos y felices. Quiero decirles, hermano, que siempre que el Señor actúa en nuestra vida recibimos mucho más de lo que esperamos, porque es necesario que primero podamos entender que recibiendo el perdón de nuestros pecados, recibiendo la salvación de Jesucristo, es la única forma en que nuestra vida se transforma en una vida abundante. Necesitamos recibir perdón de pecados, necesitamos recibir la vida eterna para que nuestra vida sea una vida de gozo, para que nuestra vida sea una vida plena. Porque sin lugar a dudas nuestro gozo y nuestra plenitud está en aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Nuestro gozo y nuestra plenitud está en Cristo. Así que si podemos tener todas estas cosas, podemos recuperar lo que alguna vez perdimos. Pero si no tenemos a Cristo, seremos las personas más infelices. Tendremos una vida sin sentido. Por eso me hace mucho sentido, hermano, que cada vez que Pedro hace un milagro, cada vez que él obra en algo, lo hace en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿verdad? Y esto tiene mucho sentido para él y también tenía mucho que decir para
aquellos que se oponían, ¿verdad?, a Cristo. Sin duda que estos mismos opositores, ¿verdad?, que habían matado a Cristo, como el mismo Pedro lo dice en su primer discurso y en el segundo discurso también, habían sido testigos de la crucifixión de Cristo, ¿verdad? Y habían visto en su crucifixión, ¿no es cierto?, aquel cartel que habían puesto sobre la cruz, que decía Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Pero nótese la diferencia con la que Pedro ahora lo nombra. Ahora es Jesucristo, porque Él era el Cristo, el Hijo del Dios vivo, como el mismo Pedro lo había mencionado, cuando Jesús le preguntó quién creía que era Él a sus discípulos. Muchos decían Juan el Bautista, muchos decían un profeta, pero Pedro declaró que Él era el Cristo, el Hijo del Dios vivo. A lo cual Dios dijo que esta era una revelación no de carne ni de sangre, sino que del Padre que estaba en los cielos. O sea, Dios le había revelado a Pedro. Y ahora Dios, a través del Espíritu Santo, está haciendo revelado muchas otras cosas a Pedro, ¿verdad? Entonces, el hecho de que Pedro tomara el nombre de Jesucristo de Nazaret, esto hacía ver a estos hombres y les enrostraba, ¿no es cierto?, el hecho de que el mismo Jesús de Nazaret, el carpintero, ¿verdad?, de Nazaret, el que había muerto en la cruz, Él era el que se había levantado de los muertos y que había resucitado. Y prueba de ello era todo lo que ellos estaban llevando a cabo. La predicación de la palabra, los prodigios, los milagros. Cristo era el Mesías esperado. Y como decía el mismo Pedro, lo dice en el versículo 36 del capítulo 2, él menciona lo siguiente, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Con estas palabras, ¿no es cierto?, Pedro les deja muy claro que esto no había terminado, que con la muerte de Jesús no se había terminado la vida de Jesús, sino que todo había comenzado con su resurrección. Esta resurrección que había sido real, que era verdadera. Y con este milagro que Él estaba haciendo ahí enfrente, en sus narices, enfrente del templo, en las narices de los sacerdotes, ¿verdad?, reafirmaba aún más esta verdad. Cristo había resucitado y seguía dando muestras de su poder, seguía dando muestras de que Él era el Hijo de Dios a través de prodigios y milagros hechos por sus apóstoles. En Hechos, un poco más adelante, hermanos, como ya les decía, el contexto posterior nos habla de esto, de lo que habían hecho estos hombres. Dice: mas vosotros negasteis al santo y justo y pedisteis que se os diese un homicida, refiriéndose a Barrabás, ¿verdad? Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado en su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro se estaba refiriendo a este hombre paralítico que había sido sanado, ¿verdad?,
dice que no fue él que le dio esta sanidad, sino que la fe que es en Cristo, ¿verdad?, le dio esta completa sanidad. Que la sanidad que había recibido este hombre no era solamente física, sino que también era una sanidad espiritual, una sanidad completa. Y con esto les dejaba claro, ¿verdad?, todo lo que ellos habían hecho. Pedro con esto era como que estaba desafiando a estos hombres. Este milagro, por eso que es interesante, hermanos, este milagro desafía todo, va en contra de todo lo que podían haber imaginado, todos aquellos que habían quedado con temor después de la muerte de Cristo. Un hombre que se atrevió a desafiar a los principales sacerdotes e incluso a la autoridad romana. Recordemos que hubo muchos también romanos que pidieron la ayuda de Cristo para sanidad de siervos y quizás muchos casos que no conocemos. Pero este hombre se había atrevido a desafiar, como decía, a los escribas, a los gobernantes de los judíos, y todo terminó con la muerte a través de la crucifixión. Por lo tanto, lo que quedó también era un ambiente de temor. Estos hombres dominaban a través del temor a su pueblo. Y voy a leer, dice lo siguiente en Hechos. Para terminar, hermanos, lo siguiente, y esto es con respecto a lo que vemos en esta sanidad, en lo que se conjuga en la sanidad de este hombre, los prodigios y el milagro, con la predicación del Evangelio. Pedro lo lee posterior a la persecución que se había iniciado. A raíz de este milagro, ¿verdad?, comienza lo que es la oposición y la persecución por parte de los propios escribas, los propios fariseos, los propios sacerdotes, ¿verdad?, que pensaban que ya habían terminado con Jesús, aquel que les hacía, ¿no es cierto?, caer en ira por toda su verdad, por la forma en que predicaba, ¿verdad?, y que era mucho más, no hablaba, como decíamos, con mayor autoridad que ellos, y que maravillaba a todo el pueblo. Muy por el contrario lo que ellos hacían. Como decía, leo para terminar acá. Dice Pedro, terminando de orar, en su oración dice así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es interesante, hermanos, porque en el contexto del pueblo judío era necesario que a través de estos hechos milagrosos se diera testimonio de lo que estaba escrito por los profetas. Por lo tanto, era necesario, y el Espíritu Santo guió para que se hicieran estos prodigios y estos milagros. Y así el pueblo de Israel, los judíos, aquellos que tenían el conocimiento de la palabra, aquellos que
les había sido transmitida la palabra por generación entendieran que verdaderamente Cristo era el Mesías prometido. ¿Verdad? Porque hasta ese entonces todavía no se pensaba en los gentiles. Recordemos que Pablo fue elegido posteriormente para predicar a los gentiles. Hasta ese momento solamente la predicación era dirigida a aquellos que pertenecían al pueblo de Israel. Por eso es importante ver el contexto. Y sin duda que estos milagros, ¿no es cierto?, hacían y testificaban y reafirmaban que sí se trataba verdaderamente del Mesías prometido y del cual habían hablado todos los profetas. Y como veíamos, haya hablado Isaías en cuanto a los milagros. Pero lo que Pedro pide aquí, ya en plena persecución, es que el Señor le conceda, ¿verdad?, que con de nuevo hablen la palabra, mientras Él extiende su mano para hacer milagros, ¿verdad? Por eso es necesario que entendamos que si bien el Señor realiza milagros en estos tiempos, hermanos, quizás no en la magnitud que lo realizó Jesús o sus apóstoles, pero el Señor sigue obrando en sanidad en estos tiempos. Pero no para que nosotros sea nuestro motivo de creer. Quizás muchos creerán a causa de estos milagros o se sentirán atraídos, ¿verdad? Pero principalmente por medio de su palabra. En ese contexto, en ese tiempo, a los judíos, ¿no es cierto?, les era testimonio las sanidades, los prodigios, ¿verdad?, que testificaban lo que los profetas habían dicho. Para nosotros en este tiempo su palabra es suficiente. Porque la fe viene por el oír y por oír la palabra. Como decía, es interesante que Pedro pide que se le conceda hablar con denuedo, con autoridad de la palabra. Es importante. Nosotros como creyentes, como cristianos, hemos sido revestidos del poder del Espíritu Santo. Hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Para que a través de que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que actuaba en los apóstoles, actúe en nosotros, nos dé la capacidad, nos capacite para hablar con denuedo de su palabra. Y termino con lo que dice el versículo 31, cuando hubieron rodeado el lugar en que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo de la palabra. La llenura del Espíritu Santo nos lleva a hablar con denuedo de la palabra. Nuevamente está presente la palabra de Dios. Aquí está lo que reafirma nuestra fe, lo que nos habla de Génesis a Apocalipsis, del único y verdadero Dios, del Mesías esperado, del cumplimiento de la palabra, del cumplimiento de todas las profecías en Cristo. Hermanos amados, la iglesia no se detiene. La iglesia sigue su curso, porque la iglesia está guiada por el Espíritu Santo, porque la iglesia está guiada por Cristo. La iglesia no está en cuarentena. La iglesia debe seguir funcionando. Y aunque tengamos que estar encerrados, nuestra misión es compartir el Evangelio. Nuestra misión es ser
testigos de Cristo. Nuestra misión es dar testimonio a través de lo que hablamos y a través de nuestra vida, de lo que hacemos. Que el Señor nos ayude a ser sus testigos en palabra, en acción y también en pensamiento. Que el Señor les bendiga. Oramos. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tú nos permites, oh Dios, a través de tu palabra, Señor, ser animados, ser consolados, pero también ser exhortados, Señor, y ser desafiados a predicar tu evangelio, oh Dios. Ser desafiados, Señor, a, como decía el apóstol Pedro, mientras tú extiendes tu mano poderosa, haciendo milagros en tu iglesia, Señor, a nosotros concédenos, Señor, el hablar con denuedo tu palabra, Señor. El dar testimonios de que Cristo, el mismo Cristo que murió en la cruz, el mismo Cristo que obró en sanidad en muchas personas, ahora sigue obrando en nuestras vidas, siendo el mayor milagro de todos, que no es sanidad de cuerpo, es sanidad de nuestro espíritu. El mayor milagro es que Él haya cambiado nuestra vida y nos haya dado vida eterna. Gracias, Señor, porque en esta corta vida que tenemos aquí tú nos vas a sustentar para luego llevarnos a una vida eterna, donde no habrá más dolor, donde no habrá más pecado, donde estaremos juntamente contigo, Señor, reinando por la eternidad y hasta la eternidad. En el nombre que es por sobre todo nombre oramos a ti, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, después de escuchar la palabra del Señor, vamos a pedir la bendición de Dios sobre cada uno de nosotros, sobre las familias, sobre los necesitados, sobre nuestro país también. Y les invito a orar. Padre nuestro, rogamos en esta hora, Señor, que tu palabra enseñada, compartida en esta mañana, Señor, en este día, produzca fruto en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos de tal manera, Señor, a estar siempre apercibidos de que en ti estamos confiados y en ti, oh Señor, podemos esperar, tomados de tu mano y confiando en tu palabra, en tu fidelidad, en tu amor. Pedimos que tú nos bendigas, Señor, nos bendigas a cada uno de nosotros, bendiga nuestras familias, tu voluntad. Así, Señor, no hay mayor bendición que tu voluntad hecha en cada uno de nosotros para levantarnos, para renovarnos, para restaurarnos, para sanarnos, para hacernos volver nuestra mirada cada día a ti, Señor, y apartarla de nosotros mismos. Rogamos tu bendición sobre cada uno de los que ha oído esta palabra y ha participado viendo este video, Señor. Rogamos tu bendición sobre cada familia de nuestro país, personas de nuestra nación, Señor. Permite, Padre, que este tiempo tan difícil que se está viviendo y las señales tan tristes que podemos observar, Dios, vayan siendo aminoradas, Señor, pero que tú lo hagas para sostener las familias, para ayudar donde haya que ayudar, y rogamos que así también sea, Señor, en todos aquellos que están trabajando para hacer, Señor, en la salud de muchas personas que están en los centros de atención, momentos más aliviados, Señor. Cuida, bendice a todos los que trabajan en los hospitales, en las clínicas, en los centros de atención familiar, en las postas,
todo lugar donde estén llegando enfermos, Señor. Fortalece la vida de ellos, Señor, y cuida la vida de aquellos, Señor, que trabajan con pacientes, con enfermos, con infectados, Señor, por este virus. Sea tu bendición en cada uno de nosotros, y guárdanos, Señor, de todo mal. Pedimos que tu bendición sea en cada corazón, sea tu amor de Dios Padre, oh Dios Todopoderoso, lleno de misericordia y de bondad, la gracia de Jesús, tu Hijo, que murió en la cruz por nosotros para perdonar nuestros pecados, y la presencia, el consuelo, la ayuda del Espíritu Santo, nuestro Consolador, sea en cada uno también de nosotros. Seas tú, oh Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, guardando la vida de todos y bendiciendo la vida de todos, oh Señor, en este tiempo. Gracias, Padre, y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.